Lo que nos pide, estamos en la programación inicial del variador, es el lenguaje, y en automático aparece inglés. Entonces, para yo poder modificar, hay que familiarizarnos con estos botones. El verde es para arranque, el rojo para paro. De forma general, tenemos una tecla de enter y teclas de desplazamiento arriba abajo. Entonces, cuando yo quiero entrar a diferentes parámetros o menús, me desplazo con las flechas, y para entrar ya con el enter. ¿Sí? Para modificar algún parámetro le doy enter y subo y bajo con las flechas y vuelvo a grabar con enter. Es básicamente esas son las operaciones que hay que hacer con estos botones. Entonces, si quiero cambiar el lenguaje, le doy un enter, empieza a parpadear el lenguaje y ya yo me desplazo a cualquier otro idioma, hasta alemán, francés, español, en polaco, en italiano, en inglés. Contrajo un poco con el español. Okay. En Choco no tiene. Para pasar al siguiente parámetro, voy para abajo. ¿En qué unidades de presión quiero manejarlo? En automático me lo da en bar, pero lo más normal es el PSI. Solamente aquí hay una situación que hay que cuidar. La configuración estándar que trae unos parámetros la trae en bares. Entonces, si yo le cambio a PSI, esos parámetros no me los cambio. Me refiero, aquí ya trae un valor en bar en algunos parámetros de configuración, pero yo cuando le cambio sí, en bar, cuando le cambio a PSI, tengo que meterme a esos parámetros y adecuarlo a la equivalencia en PSI. No, y son 2, 3, no, o sea, no es gran cosa que hay que hacer. Entonces, unidad bar, entonces yo lo quiero en PSI, aquí, PSI y grabo. Siguiente, tipo de motor trifásico. Si lo doy en enter, me da opción a monofásico. Entonces tenemos un motor trifásico. Enter. Amperaje nominal del motor. Aquí dice 7. O sea, no es que, ¿por qué dice 7? Porque el motor trifásico, el amperaje máximo que nos permite es el 7. Entonces aquí mi motor en 220 volts trifásico, vemos que está en 4.8. ¿Okay? Entonces le damos enter y le damos hacia abajo hasta llegar al 4.8. Grabamos. Siguiente, frecuencia nominal de mi motor. Se fijan, viene en 50 por default. ¿Listo? Igual no sé si quieran seguir, es europeo. Entonces viene configurado de fábrica a esa frecuencia, y nosotros sí es forzoso que entremos y modifiquemos a 60. Ahora, aquí es donde tú comentas de que lo podemos llegar. No, claro. Digo, por supuesto. Okay. Yo iba a hacer la misma pregunta. Aquí es uno de los puntos más donde nos hemos enredado un poquito con los clientes. Si se fijan, frecuencia, bueno, esto es como una en inglés, pero eso se refiere a la calibración del sensor. Así es. Entonces aquí dice 20 miliamperes igual a 16 PSI. Entonces eso no es correcto. Casi por estándar todos los transductores vienen 20 miliamperes igual a 16 bar. Es lo que les digo, que cuando uno cambia de bar a PSI se queda como que configurada la cuestión en bar. Entonces, si yo lo voy a manejar en PSI, yo tengo que modificar a cuántos libras equivalen 16 bar o el transductor que yo esté manejando. Para no tener dudas, no sé si alcancemos a ver la placa que nos está diciendo el transductor, el Danfoss. Sí. Que trae el número 1. Dice MSG, MBS 3000, 060G 1137. Dice 016 bar, salida 420 miliamperes. Entonces yo aquí lo que tengo que adecuar es esto. 20 miliamperes, si yo lo quiero en PSI, ¿cuántos son 16 bar en libras? Entonces hacemos la conversión para que nos quede más claro. Vamos a hacerlo. 16 bar, yo estoy acostumbrado a utilizar las unidades en metros, equivale a 160 metros. Eso lo convierto a libras, 227. Bueno, esa es una forma rápida, pero realmente la situación es que 16 bar equivale a 232 PSI. Exactamente. 232. Así es. Entonces aquí
Le doy un enter para que destelle este valor. Muy difícilmente va a llegar a esa presión, ¿no? Ese es para calibrar Sí, sí, el sí. transductor. Sí, Sí, no. nomás. Digo, pero... Sí, esto es para que, por ejemplo, si yo estoy midiendo una presión en libras, el transductor no la mide en libras, la mide en miliamperes Sí, sí, es que esto es un equipo eléctrico. electrónicos. O sea, y lo único que va a hacer es que a medida que aumente la presión va dejando pasar No, así es. cierto miliamper, que es lo que detecta esto, ¿no? Así es, eso es correcto. Sí. Es una calibración, esta es la calibración Es que la estamos conversión, haciendo. ¿no? Entre... Si tuviéramos un transductor que fuera de 0 a 10 bar, entonces 20 miliamperes equivale a 10 bar, no a 16 bar. Es aquí la calibración que hay que darle. Porque si no hacemos eso, vamos a estar midiendo presiones diferentes a las reales. muy, muy grande. ¿Tienes ATP? ATP, El ATP. abajo de mi lugar, ahí hay uno. Órale. Entonces son 232, les dije, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Damos un enter. Ahora sí tengo 20 miliamperes igual a 232 PSI. Ahora, como decía Raúl, me voy de 232 PSI y lo quiero convertir a bar. Eso me dan metros dividido entre 10, 16.3 bar, dando ahí esa conversión. Ya calibré eso. Esto es una de las cosas yo creo que más importantes que hay que hacer en la configuración inicial. ¿Se recuerdan que les dije? Aquí en el AN1 conectamos el común del transductor y en el más 15 el positivo. Entonces, este menú me permite verificar que yo haya hecho esa conexión bien, o que el cable en algún punto no esté trozado, que está haciendo contacto, que se esté aterrizando, alguna situación. Dice test sensor, pulsar enter. Enter. Dice sensor OK. Si aquí está verificando que la conexión al transductor o al sensor es correcta. Si no llega a ser correcto, Y el motor del equipo. Entonces, puedes reventar tuberías también. Correcto. Si alguien te cierra... o dañar acoplamientos, generar fugas, alguna situación errónea. Entonces, con este parámetro yo limito esa situación, pero también tengo que verificar que este parámetro no esté muy cercano a mi punto de operación, porque si no hay en algunas, y sobre todo cuando entran 2 o 3 bombas a la par, hay una distorsión de la presión y podemos llegar a tocar este valor y se protege. Este no lleva válvula de seguridad, ¿verdad? Este sistema. No, lo tiene. no le instalé una válvula de alivio. Pero en el equipo sí lo lleva generalmente. En el armado, no, este como es didáctico no. No, se lo pero puse. me refiero al que... Para establecer este valor yo me tengo que ir a mi curva de operación. Recuerdan que dijimos que un punto adecuado son 50 libras para operación. Entonces esta bomba a válvula cerrada más o menos me viene dando 115, 120 libras a válvula cerrada. Yo le establezco 100 PSI. Y ya con eso estoy protegido de que si llega ese valor, se tiene que proteger. Al rato igual podemos configurar para que este quede un poquitito arriba de las 50 libras y vemos cómo actúa esa protección. Voy a dejar en 70, como quieran. 20 libras no creo que las llegue. Arriba de la presión. Vamos a pensar. Y ahorita si cerramos la válvula trabajando se debe proteger, ¿no? Sí, correcto. Voy a poner 90 libras. Bravo. Siguiente parámetro, test motor. Este nos sirve para verificar el sentido de rotación del motor. Pero en este caso, pues ¿cómo verifico el sentido de rotación de este motor? O sea, ¿cómo normalmente ustedes en un motor, una bomba de superficie, verifican el sentido de rotación? Pues B1, ¿no? el sentido Lo del giro. B1 ahí. ¿Sí? En este caso, nuestras bombas, si se fijan aquí en la base, en esta parte superior donde está la base superior de la bomba, trae la flecha hacia donde debe girar. Pero aquí pues no tenemos un acceso visual al ventilador, nos lo está impidiendo el mismo variador. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo como quiera tengo que ver que esté conectado, y una manera de verificarlo es con la presión. Si hay buena presión, Así. Está bien. Entonces ahorita tengo las válvulas cerradas, le voy a dar un arranque.
¿Puedes decirme la presión que estás midiendo allá? 60. No, Pues sí. no, todavía le faltaba 59. 58. 58 libras. Ah, Le doy un stop. Libero presión. Debió haber levantado más, ¿no? Vamos a ver. Entonces el siguiente parámetro, sentido de rotación del motor. Se lo voy a cambiar. Me regreso al parámetro anterior. Test motor. Y lo arranco. y sigue subiendo. Se subió un poco más que lo que estaba trabajando ahorita. Ok. Ok, entonces ya estoy yo seguro que ese es el sentido, supuestamente, como quiera tenemos que hacer una prueba posterior. ¿Vale? Entonces así es como uno establece el sentido de rotación en esos equipos. Pues libero la presión. Una forma, aprovechando que estoy haciendo esta maniobra, una forma para ver a qué presión tengo precargado mi tanque es la siguiente. Se fijan, ahorita tengo una presión ahí. Le voy liberando presión poco a poco y donde se desplome la presión, en el valor en donde se desplomó ya a cero, esa es la precarga del tanque. A ver si me puede decir a qué presión estaba. Lo tengo que hacer ahí lentamente, liberar la presión, pues para alcanzar a tener una idea visual de qué presión es la que está. Como a 43. Ok, hay que recorrer esa presión porque recuerden que no es uno de los puntos importantes que mencionábamos. Sentido de rotación, presión set. ¿Qué es eso? Presión en el estado. Es la presión que yo debo establecer como punto de operación en mi sistema de presión constante. Entonces también está en bares, ¿no? Estaba en bares, estaba en 3 bares. O sea, 3 libras de presión como valor pues no es normal, ¿no? Entonces ahí lo vamos a subir, dijimos, a 50. $50. Okay. Marcha automática. Está apagado. Perdón. Bueno, lo dejé como marcha automática apagado. Ahorita me tengo que meter otra vez como para encender. ¿Para qué la marcha automática? Después de una falla, que se restablezca solo. Si yo lo dejé apagado, si hay una falla, tengo que venir manualmente y oprimir el verde. Okay. Ahí me está indicando, ya con eso era el último parámetro, configurar la marcha automática, y ya me decía configuración completada. Es en la configuración inicial, cuando uno arranca y enciende por primera vez este aparato, este variador. Entonces aquí me dice IMP OFF, MOD OFF, PM 0.0 PSI. ¿Qué quiere decir eso? Me está indicando el estado del inversor apagado, el estado del motor apagado y la presión de la red, 0 libras. Si yo hubiera dejado precargada la red, me diría la presión que la dejé, si no hubiera liberado aquí con la válvula la presión. Ok. Hasta ahí yo ya tengo listo mi sistema, ya está configurado para operar a 50, para alcanzar las 50 libras. En ese momento yo ya pude arrancar el equipo. ¿Por qué no arranca? Pues porque yo no le estoy dando la orden de que arranque en la primera vez. ¿Cómo lo arranco? Oprimiendo el verde. Digan, va subiendo la frecuencia en hertz, va subiendo la presión. ¿Y por qué para? Porque ya alcanzó las 50, ¿no? O sea, subió a 54. Okay. Entonces, aquí si empieza a bajar, punto 3, punto 2, punto 1, punto 0, 52 puntos, quiere decir que tengo una pequeña fuga en alguna de las válvulas. O puede ser una pequeña fuga en alguna válvula check, no lo sé. Yo digo que es en alguna de estas. Pero bueno, para efectos de práctica nos sirve perfectamente. Entonces ahí está, estado del inversor encendido, estado del motor apagado. Se fijan, cuando arranca el estado del motor ya no me lo dice como encendido, me marca la frecuencia a la que está operando, ¿sí? Y la presión. Entonces si yo abro la válvula, comienza a caer la presión. Vamos a ver en qué valor comienza a arrancar. 48, 40, como en 48 Hz